¿Pertenece el derecho familiar al derecho civil? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, preocupados por llegar a su hogar con las informaciones más importantes en esta materia, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro de la Facultad de Derecho, el doctor Jorge Alfredo Domínguez, quien además es un distinguido notario público, y qué mejor que un foro de esta naturaleza para que ustedes sepan, además, que el maestro es candidato actualmente a ser profesor emérito de nuestra máxima casa de estudios. Maestro, bienvenido, gracias por su presencia. Gracias por su invitación, me siento honrado compartir con usted. Como les decía, es esta materia que técnicamente deberíamos llamarle al programa ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho familiar? Un poco he variado esto precisamente para que usted, que nos hace el honor de recibirnos en su hogar, no le cambie el canal. No crea que va a hablar, vamos a escuchar cuestiones técnicas, misteriosas o esotéricas que usted no comprenda. Por eso he dicho en palabras muy simples que si en realidad esta disciplina tan importante pertenece al derecho civil, al derecho privado, se han dicho muchas cosas, pero además quiero aprovechar para recomendarles el libro del maestro, obra jurídica tan importante, editada por la Casa Porrúa, sobre esta materia. Yo creo que en este momento es la obra que tiene la información más actualizada en lo que se refiere al derecho familiar, o como él lo llama, el derecho de la familia, o como ha sido tradición, incluir esta materia en el derecho civil. Entonces, yo le pediría al maestro Jorge Alfredo Domínguez que nos haga el favor de darnos una perspectiva, un punto de vista sobre esta materia, cómo él la ha analizado, cómo la estudia, cómo durante sus estancias muy largas, por cierto, en Europa, en la Universidad de París, un privilegio que ojalá pudiéramos tener todos, seguramente que tendrá esa perspectiva internacional llevada a nuestro ambiente para poder escuchar cuál es la situación actual del derecho familiar o derecho de la familia. Para esto le voy a pedir al maestro que nos haga favor de tomar la palabra. Muchas gracias, maestro. En realidad, la concepción que tengo yo de la situación que plantea usted en cuanto a que el derecho de la familia o el derecho familiar para usted por lo experto que es usted en ello, forma parte del derecho civil, como usted se refiere que pertenece al derecho civil, es porque la concepción que tengo del derecho civil es integral. Considero que en materia familiar se da en toda su magnitud la relación estrictamente privada. Es, como se dice hasta comercialmente, de particular a particular, que son las bases en lo que se finca el derecho privado. Ciertamente, como es al alcance de todos nosotros, hay muchas disposiciones, o acaso todo el derecho de la familia, según se señala en las reformas últimas de 2000 en el Código Civil, son disposiciones de orden público, irrenunciables, etcétera. Pues eso no le quita el que el derecho de la familia se vea impregnado de esa patrimonialidad tan constante que hay en muchas de sus instituciones. Usted sabe, capitulaciones matrimoniales, regímenes patrimoniales en el matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes, alimentos, patrimonio de la familia, en fin, constantemente se están recurriendo. El derecho de la familia descansa en el derecho general, en el derecho patrimonial, en el derecho civil en general, como rama integral.
Por su parte, también tenemos a nuestro alcance el derecho civil patrimonial. En él fluyen muchas disposiciones de orden público que son tan irrenunciables como lo son las disposiciones en materia de familia. La corriente, bien sustentada desde los albores, desde antes inclusive, yo podría decir que desde, y usted lo sabe, desde el siglo XIX a fines en España por el maestro Sánchez Román, después Antonio Chicu y seguido por el maestro Roberto de Ruggiero. Igualmente en algunas otras partes de doctrina, usted aquí en México, que ha hecho una verdadera, como alguna vez lo comentamos, una verdadera industria, porque lo ha tomado con un gran tesón, con una gran pasión, sus puntos de vista, y que han permeado, sabemos la existencia, gracias a su insistencia en ello, a su tesón de varias leyes de derecho de la familia en la República. Entonces, creo que ese punto de vista en realidad no llega a separar de lo que es el cimiento del derecho civil patrimonial, del derecho civil integral, derecho civil fundamental, como lo llama Gerard Cornu, el profesor emérito de la Universidad de París. No llega a separarlo de lo que es el derecho civil integral al derecho de la familia. ¿Por qué? Porque hay esa interconexión. Hay que partir de la base de que invariablemente, mientras el derecho civil tenga dentro de su contexto, dentro de su ámbito, el control de los atributos de las personas físicas y concretamente el Estado civil, de ahí deriva la relación familiar. Insisto, no hay una relación más íntima, más privada que la que se da en materia de familia. Si usted ve las disposiciones legales de nuestro Código Civil, constantemente se está mencionando que las decisiones se toman de común acuerdo, para nada interviene el Estado en ello. El sostén de la familia o el sostenimiento de la familia corre en la medida, en la proporción que se pongan de acuerdo los cónyuges. La educación de los hijos es en la medida que se ponen de acuerdo, intervienen paritariamente, de común acuerdo. Todos esos acuerdos son jurídicos. Tienen mucho de moral, pero el derecho de familia tiene esa característica también. Sin embargo, todos esos son acontecimientos jurídicos voluntarios, es decir, convenios entre los interesados. Y en eso no interviene para nada el Estado. Bueno, de acuerdo a esa posición, es importante destacar que usted plantea cuando todas las cosas van de común acuerdo. Cuando hay un convenio, como esta última reforma del mal llamado divorcio incausado, con causa, sin causa, legítimo, espurio, etcétera, que en realidad a lo que se limita es a disolver una familia a través de una solicitud, porque o solicita él o ella o los dos, y por una solicitud unilateral procede. Es más, la reforma llegó hasta el punto de agregar un artículo para que esa solución no sea ni siquiera apelable. Pero vamos a ubicarnos en la cuestión de que mientras haya un convenio, mientras los cónyuges estén de acuerdo, pues por supuesto se maneja por puras cuestiones de derecho civil. Pero vamos al acto más privado que tiene el hombre y la mujer, que es casarse. La expresión de su voluntad, de acuerdo a lo que dice la ley, sí me quiero casar. La expresión de la autonomía de la voluntad. ¿Dónde queda después de decir que sí? Bueno, si es una pareja extraordinaria y sin conflictos, pues siguen caminando en ese convenio sin problema. Pero el momento que hay un conflicto, que él no está de acuerdo o que ella no está de acuerdo, con la educación, con la alimentación, ¿qué va a ocurrir cuando
Por ejemplo, el caso tan sonado, que seguramente usted tendrá una opinión muy importante, cuando en el año 2000 se expide el nuevo Código Civil, que para muchas personas, no sé si también sea el caso para usted, dicen que es un proyecto de reformas, pero en realidad jurídica y legislativamente es un nuevo Código Civil. Satisface los requisitos de una nueva ley y bueno, quizá usted en eso sería importante que escucháramos su punto de vista, porque usted decía, bueno, es un proyecto de reformas que se hizo en el 2000 respecto a esto. Pero quisiera ir a una de las disposiciones expresas. Cuando en este código se dice que si se disuelve el matrimonio y están casados en separación de bienes y uno de ellos se ha dedicado en forma preferente al hogar o a la educación de los hijos, y viene la norma a decir ella o él tienen derecho hasta el 50% de los bienes que en estricto derecho civil, la propiedad, el ius utendi, fruendi, abutendi, reivindicandi, etcétera, del que es él solo el dueño, ¿por qué le van a quitar la mitad? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que debemos tener muy en cuenta esa separación fundamental, tajante, que hay en los aspectos teóricos, académicos, que luego muchas veces estamos bordando en el vacío, ¿verdad? Sin ninguna consistencia desde el punto de vista pragmático, y todas aquellas situaciones que el Estado enfrenta con lo que le va dando la realidad de la vida de una sociedad. Ciertamente, usted se refiere a una manera de disolver el vínculo matrimonial con el nuevo divorcio sin expresión de causa y a solicitud nada más de uno de los cónyuges, pero por contra hay que reconocer que los procedimientos de divorcio se hacían interminables, de 15 y hasta 18 años, y todavía con la posibilidad de que hubiera una resolución en contra, una resolución absolutoria, lo cual era una verdadera aberración. Y como eso, muchas situaciones. Ya el derecho llevado a la práctica, llevado a la ley, es para satisfacer necesidades de la sociedad. No podemos trasladar los puntos de vista teóricos, lógicos, del derecho como ciencia, como academia, a lo que es la solución práctica que el Estado necesita resolver para satisfacer las necesidades, las urgencias que tiene la sociedad a la que se va a aplicar. Y le puedo señalar muchos casos. En materia patrimonial, por ejemplo, ¿quién va a decir que un contrato de compraventa nulo es el contrato eficaz y el contrato de compraventa válido es el contrato ineficaz? Porque el contrato que es eficaz es el que se inscribe primero en el registro público de la propiedad y no la compraventa que se celebró en primer lugar, a pesar de que en la segunda compraventa el que vende está llevando a cabo una operación de compraventa, de venta de cosa ajena, y no obstante su nulidad es el que vale, es decir, es el que funciona. Son situaciones de necesidad. Creo que es difícil llevarlo a la práctica. Ahí tiene usted otro problema, el caso de la inexistencia. Si la tomáramos en la vida diaria como una institución de aplicación a ultranza, así pura, entonces se cometerían monstruosidades con personas, terceros de buena fe, que van siendo la consecuencia, es decir, que van celebrando operaciones o actos jurídicos posteriores al acto supuestamente inexistente por ser la nada y que es la nada jurídica, y no obstante ello, son situaciones de necesidad que hacen que se protejan los intereses de esos terceros que nada tuvieron que ver con la inexistencia de un acto. Entonces, yo siento que a la justicia y a la seguridad jurídica, como principios fundamentales de lo jurídico, se debe agregar la necesidad. No sé si eso le conteste a usted. Bueno, realmente un poco ahora caímos a las cuestiones de derecho civil, teoría de las nulidades. Vamos a hacer una pausa y regresamos para retomar
toda esta cuestión que hemos señalado sobre el derecho familiar. Bienvenidos, seguimos con el tema del derecho familiar. No le cambie, porque va a escuchar usted cosas muy importantes relacionadas con el derecho familiar, dentro de lo que el señor notario Jorge Alfredo Domínguez estaba explicando y que un poco fuimos hacia la cuestión de contratos, de la teoría de las nulidades, etcétera. Pero vamos a retomar el tema dentro del derecho familiar y que, bueno, pues es muy importante que ustedes sepan que en un momento dado lo que está ocurriendo en el Distrito Federal, y es lo que yo le preguntaría concretamente al señor notario, porque tenemos que aprovechar que él está aquí. A mí me ven siempre como conductor del programa, pero lo que ellos nos vienen a decir pues, es más importante. Entonces, en este momento, el Distrito Federal tiene 42 juzgados familiares y 4 salas familiares, y se dice que ahí viene la quinta. ¿Con qué resuelven? Con una legislación civil, con 17 artículos que le agregaron al Código de Procedimientos Civiles en 1973, y que el último dice, y lo que no quepan estos 17, aplíquenle el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué opina usted de cómo resolver? Bien, dijo, bueno, pues hay estos divorcios que duran tanto tiempo, ¿no será efecto de que no tenemos las leyes apropiadas? ¿Qué hace el legislador? ¿En qué estamos? Hace una ley y dice, ahí les va la otra para resolver los problemas de esta que acabo de dar. Y ahora tenemos una nueva, esta del matrimonio, por ejemplo, de 2 personas. No les completo la plana porque el legislador no dijo de 2 personas del mismo diferente sexo. Él nada más dijo de 2 personas. Y ahí se va. Inclusive el legislador, y esto, pues no puede andarse arrogando sellos que no le corresponden, el legislador, escúchenme bien, no hizo nada para que haya adopción por parte de homosexuales en el Distrito Federal. Nada, ni tocó. Ciertamente. Pero es muy importante en una persona como usted, profesor de la Facultad de Derecho, precursor de esta materia, con obras tan trascendentes, escuchar si el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, es lo suficiente, o en ese tenor debemos de seguir para resolver la problemática de la familia. Mire usted, maestro, mi punto de vista es en el sentido de que en realidad no importa el ordenamiento, lo que importa es quien lo redacta, quien lo lleva a cabo. Lo mismo tenemos ejemplos de legislaciones u ordenamientos especializados que en materia precisamente familiar, códigos de ya este siglo, el Código Civil brasileño, poco antes el portugués, en fin, el italiano anterior todavía, pero que no obstante esa corriente tan fuerte del derecho de la familia en su autonomía, están incorporados en el derecho civil. Ciertamente, como usted lo plantea, es verdaderamente preocupante la falta de aplicación en la labor legislativa. Ese código, esas reformas al Código Civil en materia de familia, hay disposiciones que verdaderamente asustan en cuanto a la manera en que están previstas. Usted recordará que antes se señalaba como impedimento para contraer matrimonio la fuerza y miedo grave. Con una manifestación de así doctoral, le cambiaron a violencia física o moral. Pero antes, esa fuerza o miedo grave, o violencia física o moral, como usted quiera llamarle, estaba condicionada a que se dieran las 3 circunstancias que establecía el artículo 245, que eran que se ejercieran sobre una persona en particular, dentro del entorno del violentado, y que pusieran en peligro su vida, su libertad, su honra, etc. Ahora no, ahora el artículo 245 establece que dándose cualquiera de esas circunstancias, lo cual es un absurdo completo.
Y a eso yo agregaría dos situaciones más. La tutela cautelar que se incorporó al código. ¿Cómo es posible que señale en una disposición que para poder llevarla a cabo, para poder designar a su tutor cautelar, el interesado necesita llevarle al notario un dictamen psiquiátrico, pues que sea el dictamen psiquiátrico para todas las operaciones, para que usted me invitara, y yo dije, bueno, pero vamos a ver si usted tiene su dictamen psiquiátrico ¿no? Sí, para todo. Es un absurdo. Y por último, que los señores, con todo mi respeto, su minusvalía, etcétera, sordos y ciegos, puedan ser testigos en testamento, ¿verdad? Cuando la esencia de la prueba del testimonio es el haber oído y visto lo que va a ser objeto de la declaración de parte del testigo. Son situaciones verdaderamente, con todo respeto, aberrantes. Maestro, pero entonces, por ejemplo, como usted bien lo sabe, el Código Civil sigue siendo el Código Napoleón. Le hemos hecho modificaciones, le hemos hecho adaptaciones, pero si vamos un poco hacia la historia y vamos al de 28, que tiene una nueva exposición de motivos, que copia el de 84, el de 70, el de 1869 del Estado de México, el de 1868 de Veracruz, el de 1866 del Código Civil del Imperio, que copia el proyecto de Justo Sierra de 1861. Bueno, es una locura, porque inclusive si vamos uno por uno, por eso le preguntaba yo, e insisto en esa cuestión, ¿cómo pueden los jueces estar resolviendo con normas que de repente, bueno, y la Asamblea, pues, usando un poco que usted es tan diplomático y el protocolo, con todo respeto que merece la Asamblea, pues no saben ni lo que están haciendo. Lo digo yo, no usted, usted es un funcionario público, está en otra cuestión yo también lo digo. que es más difícil de expresar así, pero evidentemente que estamos en las últimas reformas de la legislatura 4 y la 5, ¿qué es lo que se ha hecho? Son una serie de reformas como la ley de sociedades de convivencia, esta ley de los matrimonios homosexuales, que ahora dicen la adopción, la reasignación de sexo genérico, bueno, son de risa, pero no es tiempo de que tengamos una legislación familiar adjetiva y sustantiva con base en todo eso. Usted inclusive en su libro trata los temas en forma muy importante desde el punto de vista de la autonomía del derecho familiar, de su naturaleza jurídica, aun cuando obviamente llega a la conclusión, como bien dice el libro, derecho civil familia, porque no hay un pronunciamiento, es expresamente eso, y como usted ya lo dijo desde antes, pero vamos a seguir con esta cuestión cuando la Corte nos marca una pauta importantísima. Cada vez que resuelve en contradicción, en tesis, en jurisprudencia, alimentos, es de orden público. Violación entre cónyuges, de orden público. Robo entre cónyuges, aunque estén casados en sociedad conyugal, y el señor se lleva la parte alícuota de ella, orden público, pues no es el orden particular el que rige las relaciones de los cónyuges. Por ejemplo, usted expresa su voluntad para casarse y la expresa para divorciarse. Pero en los dos casos, si no interviene el Estado para sancionar esa autonomía para casarse, no hay moda. Usted se quiere divorciar, si no interviene el Estado para decir, ¿se divorcian? Tampoco. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el hecho jurídico del concubinato? Los concubinos no querían régimen jurídico de matrimonio, si no se hubieran casado. ¿Y por qué? Hay obligación de darse alimentos, una pensión por el número de años que haya durado el concubinato, las reglas de los cónyuges para heredar en la sucesión legítima. ¿Cómo podemos eso resolverlo? Sin normas específicas y sin atender a la trascendencia del orden público. Maestro, a mí le confieso a usted que no me preocupa el que lo jurídico evolucione lentamente. Usted señaló hasta el Código de 70 o inclusive códigos anteriores al Código Napoleón,
Bueno, pues a su vez el Código de Napoleón viene de las insultas de Gallo y de Así todo es, el derecho de todo el costumbrista corpus juris todo, sí. romano, ¿verdad? Así es de que en ese sentido no me preocupa y seguirá adelante, porque además precisamente la materia de derecho privado es más encajonada que otras disciplinas que vuelan y que evolucionan al paso que va evolucionando La humanidad. lo que es su materia en sí. Yo insisto en que para mí lo que es fundamental es la aplicación a la labor legislativa. El hecho de que haya juzgados de lo familiar, que haya una ley familiar o que esté incorporado en el Código Civil, yo creo que es secundario. Lo que se requiere, lo que necesitamos es la responsabilidad tanto en el legislador como en aquellas las personas que asesoran a los señores legisladores, porque también hay que reconocer que no tienen por qué ser especialistas, pero deben allegarse de quienes son las personas adecuadas para poder guiarlos desde el punto de vista técnico. ¿Usted se refiere a los diputados? Me refiero en general a lo que es el aspecto legislativo. Satisfechos esos requisitos, yo creo que lo demás es mera... la ley, como usted lo sabe, es un instrumento político, ¿no? La cuestión de los juzgados, la especialidad, etcétera, también es un aspecto de política administrativa, del mejor servir por parte del Estado, por parte del gobierno. Creo que el fondo está, es decir, la solución está más en la parte sustancial del asunto. Y desgraciadamente hay que reconocer que hemos venido decayendo en cuanto al resultado, como que se piensa menos en lo que se pretende. Quizá ese avasallamiento que va teniendo el aumento de la población, la velocidad con la que se vive, la poca aplicación a los aspectos más de más detalle en la vida, haga que todo vaya soltándose, perdiendo lo que es la cohesión que se requiere. Y, curiosamente, por desgracia, ahí se lleva también instituciones tan importantes en la historia de la humanidad, como es el matrimonio y la familia, por esa propia situación. Pues sí, y en esas circunstancias, nosotros hoy en el año 2010 somos espectadores de esta serie de reformas, de esta serie de modificaciones que, como bien usted lo señala, no tenemos nuestros representantes legales la asesoría adecuada, como acaba de ocurrir en esta cuestión de, todavía ni siquiera queda definitiva la reforma, obviamente ya en unos días habrá toda una celebración donde participa el titular del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial del Distrito Federal, y en las oficinas del viejo ayuntamiento para la boda de 4 personas del mismo sexo. Que eso, bueno, coincide con lo que usted dice, pues sí, son las cuestiones eminentemente políticas, pero ¿dónde está la protección a la familia? ¿Dónde está? Es perfecto, ya se dio esta ley, pero ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, como en Bélgica, donde se dice que se permite el matrimonio de 2 personas del mismo o diferente sexo, pero que tiene una prohibición absoluta, dice aquella ley, para adoptar? Y cuando habla, por ejemplo, de la relación de 2 mujeres y dice si una de ellas se hace inseminar, se establecerá una filiación respecto a ella, pero la otra, su compañera, no tiene ningún vínculo, o que los señores no tienen forma de tener alguna filiación. En esas circunstancias es muy importante, maestro, que la gente que nos hace el honor de que lleguemos a su hogar y nos escuchen, sepan cuál es la situación por la que estamos atravesando en la actualidad con esta serie de normas, porque finalmente, como yo le decía a usted, el orden público está ahí. Si entendemos el orden público desde el punto de vista del derecho familiar, que así lo ha determinado la Corte, no un doctrinario, ni un académico, ni la escuela, sino como un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, impuestas por la ley, que los que somos miembros de una familia tenemos que respetar, que tenemos que aceptar. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene un hijo dentro o fuera de matrimonio y niega su paternidad y pelea?
y hay un juicio y lo pierde. Contra su voluntad se inscribe, se registra y ese es su hijo. Usted bien señalaba, y ahora quisiera un poco ir a eso, la violencia familiar. Ya no es causal de divorcio, ya no existe. El legislador determinó de un día para otro que la violencia como causal de divorcio en el Distrito Federal no existe. Y acabamos de escuchar por el Día Internacional de la Mujer que el 67 o 70% de las mujeres en nuestro país son agredidas violentamente por su pareja. ¿Qué pueden hacer ahora? Bueno, siguen el código, un poco esta mención de lo que es la violencia, etcétera. Pero desde el punto de vista de la convivencia, le da una golpiza al señor o la señora, porque hay señoras muy golpeadoras, y al día siguiente solicita el divorcio. ¿Tienen hijos menores? ¿Quién los protege? ¿Tienen bienes que repartir? ¿Qué dice la ley? Bueno, en la práctica llegamos a un punto en el que el señor se presenta, dice yo no me quiero divorciar de la señora, se asienta que no quiere, y el juez resuelve y dice, pues procede la disolución. Es cierto, así está regulado. Simplemente hay que reconocer, y yo así es como lo he calificado a este procedimiento de divorcio, o a esta regulación actual del divorcio, como divorcio sin expresión de causa, porque de que hay causa debe haberla. Y todas esas causas ya no vigentes, que están señaladas, algunas con tanta posibilidad de aplicación como las injurias graves, etcétera, que son causas que en última instancia debe entenderse que generan responsabilidad de quien sea el sujeto activo, es decir, de quien haya cometido el hecho. Y consecuentemente, lo único que trae consigo la reforma en materia de divorcio es acercar la posibilidad y la obtención de lo que es la disolución del vínculo, y todo lo demás yo siento que tienen abiertas las puertas para los tribunales, y entonces sí, pero que no sean, como muchas veces ha venido siendo, a mí casualmente en mi actividad profesional muy socorrida era la diligencia en la que había que acudir para que el marido durante el procedimiento de divorcio le fuera entregado el fin de semana los niños para llevarlos a tenerlos, en fin, todo eso ya dejaron, pienso yo, de alguna manera, independientemente de las responsabilidades que surjan ahora, dejó de ser ese botín de medio de explotación de la voluntad de uno del otro cónyuge. Insisto, como lo dijimos al principio de nuestra reunión, maestro, son cuestiones de necesidad política, de convivencia. También estará usted de acuerdo conmigo que de alguna manera yo veo en el legislador seguir los lineamientos, emular a lo que es la legislación española. Primero se vino allá el divorcio, primero creo que el divorcio encausado, 81. sí, y luego lo que fue el matrimonio de personas, que ya provenía de algunos códigos civiles europeos. Y no solo, sino del derecho foral. Por ejemplo, en Barcelona. En Cataluña, sí. Sí, por ahí apareció la primera, esa cuestión de pareja, ¿no? Sí. Pero bueno, y nuestro legislador, de una manera un tanto cuanto burda, ha tomado ese ejemplo, y a ver qué viene en el derecho español para ver qué nos viene a nosotros también. Ahora, en este momento, en México, Distrito Federal, cuando la señora o el señor deciden disolver su vínculo matrimonial, atendiendo esta solicitud unilateral, si es bilateral, el comentario que hago es intrascendente. Pero si es unilateral y vivimos en un régimen de derecho, y el señor o la señora no se quieren divorciar, ¿dónde están las garantías de legalidad y audiencia cuando ni siquiera es oído? Es más, dice, no me quiero divorciar, se presenta, le hace huelga al juez y dice, pues señor, recoja sus cosas porque aquí doy la disolución. ¿Cómo puede ser algo tan violatorio, tan elemental de las garantías,
del 14, el 16, el cuarto. Incluso hay una resolución de tesis aislada, que seguramente usted la conoce, emitida por la primera sala, donde dice que no se violan estas garantías. Pero entonces, si el señor o la señora no se quieren divorciar, y su voluntad es sí, ¿dónde está la protección de la familia? El artículo cuarto que dice que el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia. Yo sí le reconozco a usted que en materia de familia hay algo en lo que no lo hay tanto en otras disciplinas, que es el aspecto humano, el aspecto de sentimiento. Recuerde usted, y estoy segurísimo que lo tiene usted bien presente, que en el Código Civil uruguayo desde hace muchos años existe el divorcio por repudio por parte de la mujer. Así es. Y que en aquel código familiar ruso también estaba ya el divorcio por repudio. De manera tal que, bueno, lo que hace la ley es colocarse en la situación no de el cónyuge agraviado, del cónyuge desquerido, sino en la del cónyuge que no quiere. Porque acuérdese usted que esto es uno que quiere y el otro que se deja querer. Maestro, si, como mal dice la exposición de motivos de la reforma del 3 de octubre del 2008, honrando las cuestiones decimonónicas y que el divorcio está expresado así, es un contrato. Sí, es un absurdo. No, bueno. Pero además, No. que la sola voluntad de uno, casi vinieron a decir, es la rescisión del matrimonio. No. Lo que obviamente acusa una ignorancia crasa del derecho civil. Nemo civilista, pues nemo jurista. Y para saber familiar hay que saber civil. Que precisamente usted, que es un profesional del derecho civil, del derecho familiar, del notariado, profesor de la facultad hace ya cuántos años, pues tiene la autoridad para escribir, para que usted, que nos ve, adquiere el libro, tenga la información directa y tenga el privilegio, como hoy lo estamos teniendo nosotros, de escuchar directamente al maestro Jorge Alfredo Domínguez. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Seguimos con este programa tan interesante sobre derecho familiar. Como les dije al principio, no es una cuestión teórica, técnica o aburrida, sino es las fibras más sensibles de la familia, las cuestiones de los hijos, estas aberraciones jurídicas creadas por la Asamblea, por ejemplo, cuando hace un tiempo, maestro, salieron con que iba a haber guarda y custodia compartida y limitada, ignorando lo que es guardar y lo que es custodiar. Pero por ahí siguieron. Y ahora, bueno, las reformas, ya que establecieron por ejemplo, el concubinato de personas del mismo sexo, eliminaron el de heterosexuales. Porque ahora ya no dice concubinato de un hombre y una mujer, sino los y las concubinas. Pero bueno, en esta parte creo que es importante tratar algo trascendente dentro de esta materia, con alguien como el maestro, que es una autoridad desde el punto de vista notarial y por supuesto académico y lo práctico, todo esto que es importante para usted y para la familia. Usted recordará que el maestro estuvo con nosotros cuando tocamos algunos temas de sucesiones, que también fue muy socorrido el programa, hubo muchas llamadas, y ahora pensamos, de acuerdo a lo que usted nos solicita, al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o al 5639-2235, en que ustedes me piden a qué personajes debemos invitar, qué temas tratar. Entonces ahora quisiera llevar al maestro Jorge Alfredo Domínguez a algo muy importante que está ocurriendo en la Facultad de Derecho, que de hecho desde 1993 se dio la separación en la enseñanza del derecho civil y el derecho familiar. Y ahora estamos siendo parte de un proyecto de reformas muy importante, incluso tenemos una reunión en un lapso breve para opinar sobre él, dado que
a partir de esta reforma, el derecho familiar se va a enseñar en 2 semestres, al margen del derecho civil, 1, 2, 3, 4, etcétera, y luego derecho familiar y derecho sucesorio. ¿Qué opina usted de esta reforma, maestro? Bueno, usted y yo tenemos antecedentes y probablemente no es mi caso, pero usted protagonismo en el asunto. La realidad es que ciertamente requerimos de más tiempo en el derecho Ahora civil. Sí. Siento que el plan de estudios, la sistemática que llevamos a cabo en materia, en el derecho civil integral, es decir, completo, es razonable, de origen alemán, primero la parte general, personas, cosas, etcétera, hasta llegar a las partes más complejas que son precisamente el derecho de la familia y el derecho sucesorio. Rompe con el orden que tiene, sistemático que tiene nuestro código, pero como sea, hay que reconocer que la ley no enseña, la ley ordena, ¿verdad? Eso. Y por una parte, y por la otra, que precisamente para eso está la academia, para poner los puntos donde debe ser para un futuro. No sabemos qué nos depare para este código. Desgraciadamente, estoy preparando un pequeño artículo sobre pobre Código Civil, ¿verdad? Resulta que tiene disposiciones que todavía se refieren a la Junta para portear y alquilar, es decir, para portar, totalmente absurdos, ¿verdad? La donación requiere ser en escritura pública cuando es de 5,000 pesos en adelante, y siendo que son 5,000 pesos de cuando ahora ya son 5 pesos, ¿no? ¿Y los 8 testamentos? También, también. Entonces, y disposiciones que son aplicables o que hacen, que le dan cierta consistencia a lo que puede ser la materia civil federal, que de ninguna manera tiene que ver con lo que es ese otro monstruo que tenemos del Código Civil Federal, ¿verdad? Porque la materia civil, como usted sabe, y la materia familiar son materias locales. Es decir, de manera tal que, pues sí, de que se requiere orden en esta disciplina, pues se requiere, y está en nosotros, en la academia, tratar de ir filtrando. Lo malo es que las actividades diarias nos hacen mantenernos, desgraciadamente, separados de lo que es la opinión que debemos externar, ¿no? Bueno, precisamente esta reforma, que será una de las más trascendentes que se hayan hecho en alguna facultad de Derecho, en este caso, la mejor facultad de Derecho de Latinoamérica, que es la de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ustedes van a escuchar esta primicia tan importante. Seguramente en 4 o 5 meses esta reforma estará en vigor, donde se siguen teniendo los 10 semestres para ser abogado, pero los 7 primeros van a ser de una cuestión de carácter común, donde todos los alumnos van a cursar las materias para ser abogados. Pero a partir del 8º, 9º y 10º, los 3 últimos semestres se van a referir a una especialidad, donde el estudiante, que todavía no es abogado, va a poder escoger una especialidad de 25 o 26 que tiene actualmente el posgrado, que incluye, por supuesto, derecho familiar, civil, sucesorio, derecho penal, económico, internacional, 26 especialidades. ¿Y qué va a ocurrir con la reforma? Que usted, si es el afortunado estudiante que ingrese a este nuevo programa, va a poder, al terminar los 10 semestres, habiendo cursado el 8, 9 y 10 en la especialidad, presentar una tesis y tener el título de licenciado en Derecho y el grado de especialista dentro de lo que usted haya escogido. Recientemente se modificó la ley en este sentido y ahora ya la especialidad es un grado académico. En el pasado se daba un diploma y ahora se da un grado. Y por supuesto, quien llega a este nivel tiene enfrente la posibilidad de la maestría y del doctorado, y como bien decía el maestro, el señor notario Jorge Alfredo Domínguez, en esa circunstancia, la superación, la especialidad, es el camino trascendente
para que nuestros abogados sean mejores. En este momento, bueno, de alguna manera salimos con un conocimiento general, pero qué importante va a ser que haya esa especialidad. Precisamente quienes somos profesores de la Facultad de Derecho, y específicamente Derecho Civil y Familiar, tenemos un gran interés en que estas reformas se hagan, como decía el señor notario. Ahora habrá la posibilidad de que haya un curso, un semestre, que sea solo Derecho Familiar, y uno, el que sigue, de Derecho Sucesorio, que curiosamente, también como él lo anota, no es la sistemática de lo que tiene el Código Civil en cuanto a sus libros de personas, familia, bienes, sucesiones, obligaciones, contratos, etcétera, sino que ya en esta forma, esta nueva sistemática, requiere, y así ocurrió desde el 93, que para saber familiar, sepa primero civil, sepa lo que son bienes, derechos reales, obligaciones, contratos, y para saber sucesiones, que sepa civil, pero además también sepa familiar. Por eso creo que esta será una reforma que el doctor Ruperto Patiño, nuestro actual director de la facultad, está llevando adelante con un gran éxito, hay una gran aceptación y seguramente que podrá poner a la Facultad de Derecho todavía en mejor lugar del que tiene actualmente. Pero regresemos a una cuestión importante que no hemos tocado en lo que se refiere al derecho familiar y al derecho civil. Usted ha escuchado las opiniones doctas, valiosas del maestro Domínguez, les he hablado de su libro, este derecho civil, específicamente que se refiere a la familia. Usted tiene interés en profundizar en esto, adquiere el libro, nosotros vamos a estar siempre en contacto a través de este correo electrónico, usted escríbame, diríjase al maestro Jorge Alfredo Domínguez, yo le pasaré los correos si tiene alguna duda. Maestro, en este sentido es importante, usted lo sabe bien, que el derecho familiar de 1977 a la fecha ha tenido una proyección internacional muy importante. Se han celebrado 15 congresos internacionales, desde aquel primero, el que tuvimos el privilegio de que viniera a México el doctor Henri Massot, que viniera Alberto Trabucchi, que estuviera Guillermo Cabanellas, personas extraordinarias como juristas, cuya edad promedio en ese tiempo era 70 años, 75, una gran sabiduría y aportaciones interesantes en esta materia. El próximo mes de octubre de este año, del 18 al 23, vamos a celebrar el 16º Congreso Internacional de Derecho Familiar en la Universidad Primada de Santo Domingo. Esta que, de acuerdo a los cánones y las investigaciones, fue la primera que se fundó en América, allá en Santo Domingo, y precisamente en este caso la primera dama, la doctora Cedillo, doctora en Derecho, profesora de aquella universidad, es quien ha propiciado todo esto. Incluso estamos actualmente colaborando con ellos para el establecimiento y la promulgación en un lapso breve del Código de la Familia, que así lo llaman allá, de esto para los dominicanos. En esas circunstancias, maestro, sería muy importante que las personas lo escuchen, aunque dicen que alabanza en boca propia es vituperio, yo quisiera que un poco diera usted las directrices generales de su libro, que es tan importante, que la gente sepa, pues yo, bueno, ya lo leí, pero nada mejor que el autor y que nos interese para adquirir esta obra. Pues tiene la pretensión de comprender lo correspondiente al derecho de la familia. Admito haber tomado de la doctrina y de la literatura francesa, que además no es nada nuevo, referirse primero a la familia, después al derecho de la familia y inmediatamente después, ya dentro de lo concreto, en primer lugar al derecho de la pareja, para seguir después en las relaciones paterno-familiares y después el análisis de distintas instituciones o figuras jurídicas que son comunes, como el parentesco consanguíneo, alimentos, etc. Creo que es el resultado de un esfuerzo que usted lo sabe porque también arrastra la pluma, ¿verdad? Que quita mucho tiempo, muchas horas a la familia, precisa e irónicamente,
a la familia, a otro tipo de actividades, pero que tiene uno la satisfacción de hacerlo y siempre con el ánimo de que sirva, le sea útil a quien lo adquiere. Debo reconocer que el otro día se acercó un amigo mío y me dijo, oye, ya compré tu libro de familia. Le dije, fuiste tú. Pero bueno, no, la realidad es que pretendo, dentro de mis pocos alcances, y Dios me dé vida para terminar la obra de derechos. En mi caso, derecho civil. Qué bueno. En el de usted, derecho civil y derecho familiar. Bueno, precisamente pasamos el spot publicitario completo. Yo estoy a punto de terminar una obra, un tratado de derecho civil, que son varios volúmenes. Tengo ya unos años bastante largos escribiéndolos. Tengo el privilegio de que el doctor Henri Masson me haya escrito el prólogo y que creo que pronto verá la luz, donde la novedad es que no hay una línea de derecho familiar, sino es un tratado de derecho civil. Entonces, como bien decía el maestro, están ustedes escuchando estas dos posiciones, que son precisamente desde el punto de vista que él sostiene y que expresa en su libro, de que el derecho de la familia, como él lo llama, porque además hay una serie de explicaciones, dice por qué no debe ser familiar, pero casi le hablaba yo, porque le voy a decir una novedad, maestro, que pues seguramente a la gente también le va a resultar eso, algo que no sé quién más lo haya hecho. Pero cuando yo escribí mi primer libro, que en realidad fue mi tesis de doctor, que se llamó Derecho Familiar, tuve la idea, sugerida por Luis Espota, que es quien me escribe el prólogo de este libro, de registrar el trabajo. Entonces tengo un certificado de derechos de autor, donde dice que yo soy dueño de las palabras derecho familiar. Cuando algunos otros autores en el pasado hacían alguna obra o que pues les decía derechos de autor, derecho familiar ya no puede usted escribir, o escribe como Chávez Asensio, a quien inclusive yo le dirigí algunos de sus trabajos, y en La familia en el derecho, casualmente trata lo que yo en mi libro de Derecho Familiar, en la primera parte, un poco yendo a hacer sociología jurídica, que yo, como le decía a Ortiz Urquidi en su momento, maestro, yo quiero hacer una nueva rama jurídica, una disciplina en la que llevo ya más de 40 años batallando y que, como bien dijiste, es una industria. Hemos hecho cosas muy importantes a nivel mundial, a donde hemos ido, lo que hemos escrito, lo que hemos dicho. Bueno, mi columna El Sol de México, tengo 25 años de escribirla, y con la generosidad de don Mario Vázquez Raña y de la señora Pilar Ferreira, que a veces es una hoja completa, a veces media, pero siempre también es importante señalarlo, que usted que nos ve es nuestra motivación principal, la familia mexicana, para darles lo mejor que podemos. En este caso, tiene usted las opiniones de dos profesores de la Facultad de Derecho, donde el maestro Jorge Alfredo Domínguez, notario público de esta ciudad, lo ha escrito, lo dice, e incluso su libro se llama Derecho Civil, Familia. Usted quiere saber más sobre eso, adquiera la obra y seguramente que en un próximo programa o cuando usted nos escriba podremos comentar algunas de estas cuestiones. Por hoy le agradezco su presencia, que nos hayan permitido llegar a su hogar, y no sé si usted quisiera, maestro, antes de despedirnos, decirle algo a nuestro distinguido auditorio. Pues simplemente agradecerles que nos hayan visto y oído, y pues tengan la plena seguridad que con personas como el maestro Huitrón y cada quien dentro de nuestros respectivos alcances, seguiremos en la brega para lograr o pretender alcanzar que nuestro sistema jurídico mejore. Se mejore. ¿Le gustó el programa? No le cambie, porque a continuación viene el mejor noticiero de la televisión. ADN Noticias espera contar con su presencia para que siga siendo el número 1 de la televisión.